Buenos días, Luisa, Jimmy, Steven, Rafael, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia y seguidores de Teleradio. Gracias. Permítame preguntarle con todo respeto, Gabriela, ¿usted sigue siendo asambleísta porque ya están ocupadas sus curules por los alternos? No cobran, tengo entendido, desde septiembre sus salarios, ni tampoco están afiliados al Seguro Social. Le pregunto para aclararlo, ¿ustedes siguen siendo asambleístas o perdieron su condición de asambleístas? Bueno, seguimos siendo asambleístas, no hay causal para la destitución o para dejar el cargo que nos votó el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, sí vale la pena aclarar porque ha habido mucha malinformación en diferentes medios sobre el tema de nuestra condición. Es decir, nosotros desde octubre fuimos notificados con el aviso de salida del IES y con eso todos los derechos materiales de un asambleísta, pues prácticamente ya no los tenemos. Está el título de asambleísta, pero bueno, hay que ver también qué es lo que decide. Ayer el CAL ya tomó una resolución que además no es nueva, ya la tomó la misma resolución en octubre pasado, así que bueno, desde acá vamos a estar expectantes a ver qué es lo que pasa con la Asamblea. Sin embargo, desde octubre nuestros alternos están principalizados en nuestras curules, por lo tanto, tampoco hay afectación al trabajo legislativo en la Asamblea Nacional. Usted, asambleísta, Gabriela, asambleísta Rivadeneira, ¿usted está en este momento ya en goce de asilo político de México? Sí, en efecto, nosotros estamos desde el 6 de noviembre en condición de asilados políticos del gobierno de México. Esto fue notificado el 12 de noviembre al gobierno ecuatoriano y nuestra salida se dio 2 meses después de esta notificación, lo cual, bueno, ya alteró en los tratados internacionales de inmediatez de la salida después del asilo político, pero ya estamos acá 8 días en Ciudad de México. Asambleísta Rivadeneira, si usted no había cometido ningún delito ni sus compañeros, si no tenían una boleta constitucional de privación de libertad, ¿por qué se refugiaron en la Embajada de México? ¿No? Sí. ¿Por qué se refugiaron en la embajada? Gracias. En realidad, tengo y tenemos varios procesos en Contraloría y en Fiscalía. En Fiscalía, uno por instigación y el otro dentro de las convocatorias también para rendir versión dentro del tema de rebelión, pero en particular va mucho más allá de octubre incluso. Y yo también, como ustedes, quisiera saber si es que no hay persecución política, entonces, ¿por qué tenía seguimiento extrajudicial durante año y medio? Que lo he denunciado en diferentes medios de comunicación, en mis propias intervenciones en el Pleno de la Asamblea. De manera recurrente he identificado agentes de la Dirección General de Inteligencia, de la DGI, en carros con vidrios polarizados, sin placas, durante año y medio. Denuncié esto a la ministra María Paula Romo sin tener ningún tipo de respuesta. Personas encapuchadas con aparatos tecnológicos forzando el ingreso a mi domicilio, lo cual está registrado en el EQ 911. Y lo más, digamos, coincidencial de esta acción es que una vez que llega el patrullero del EQ 911 para evidenciar qué pasaba en mi domicilio, donde estaban además mis 2 hijos menores de edad al interior de mi casa, las personas encapuchadas se suben al balde de la camioneta y simplemente desaparecen en el patrullero policial, cosa que también fue notificada en una segunda ocasión, con fecha 19 de junio, a la ministra María Paula Romo, sin tener ningún tipo de respuesta. Militares, policías, drones sobre mi vivienda, sobre mis espacios de militancia, es decir, un acoso o no, un hostigamiento permanente sin que no se me haya en efecto notificado porque tenía seguimiento extrajudicial. Y no solamente contra mi persona, sino contra mi esposo, contra mis hijos, contra mi padre, en un absurdo acto de represalia política del pasado día jueves. Pero además decirles que el 13 de octubre se emite una boleta de detención, no contra mi persona, porque yo ya estaba bajo la protección del gobierno mexicano, sino contra mi esposo. En la misma causa o boleta de detención que sale en contra de Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, se encuentra el nombre de Luis Flores Ruales, mi esposo, el cual mantuvo mes y medio una boleta de detención y por lo cual fue allanada mi domicilio el 14 de octubre de una manera abrupta, con mis hijos adentro, sin cuidar ningún tipo de protocolo para menores de edad. Durante 8 horas destrozaron prácticamente mi vivienda sin que ahora yo pueda tener acceso siquiera a mis documentos personales que todavía están en fiscalía. ¿Y cuál fue la presunta infracción, el presunto delito que usted cometió para haber sido, como usted lo manifiesta, acosada y obligada a pedir asilo en México?
Desde inicio habernos consagrado como la única fuerza política de oposición al gobierno del presidente Lenín Moreno, desde ahí hacer todos nuestros pronunciamientos denunciando todo lo que se venía como políticas antipopulares, y eso lo hemos mantenido como una línea coherente desde los 2 años de ruptura que tuvimos con el gobierno del presidente Moreno. Y en el caso particular de octubre, pues haber dado una rueda de prensa a la luz del día en el hall de la Asamblea Nacional frente a medios de comunicación, exigiendo que la Asamblea resuelva el inconstitucional estado de excepción, que además justificó todos los atropellos y la brutal represión que tuvo el pueblo ecuatoriano en octubre. Esa rueda de prensa en la cual yo invoqué a la Constitución de la República del Ecuador para utilizar la figura de muerte cruzada y la restitución del Estado de democracia fue prácticamente el pretexto para profundizar este seguimiento y este hostigamiento. Asambleísta Rivadeneira, Luisa Delgadillo le saluda. Buenos días. Luisa, buenos días. Buenos días. Usted ha debido pedir asilo político en México, a donde se encuentra junto a su esposo. ¿Qué ha pasado con el resto de su familia, sus hijos? ¿Con quién están? ¿De qué manera su vida en lo personal y familiar se ha visto trastocada? Y de lo que conoce, ¿cuál es la situación y el estado de su señor padre? Realmente esto deja secuelas muy fuertes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, creería yo, porque si es que una persona no cumple todavía 24 horas de salir de su país para que arremetan contra su familia cercana, yo creo que estamos todos en serias vulneraciones. Desde que ingresé a la embajada, ingresé con mi esposo, mis hijos esos 3 meses se mantuvieron lejos de nosotros, sin embargo ahora hemos llegado con ellos a Ciudad de México. Si algo respeta el gobierno mexicano es justamente el tema de la integración familiar, y recordemos que México tiene una larga historia en tema de asilo político. Sin embargo, los últimos asilados en México fueron las víctimas de la dictadura chilena hace 37 años, es decir, México después de 37 años abre el acogimiento de asilo político con el caso ecuatoriano y posterior el caso boliviano, de tal manera que este asilo político no se otorga simplemente por una condición política o ideológica. El gobierno asilante tiene la obligación de estudiar el expediente presentado, las razones de vulneración para poder otorgar esta figura de asilo político, que es un derecho consagrado en tratados internacionales. Mi padre en este momento se encuentra con medidas sustitutivas, con privación de libertad en medidas sustitutivas, es decir, tiene que presentarse 3 veces a la semana donde el juez competente, y tiene prohibición de salida del país. Pero aquí pasó algunas irregularidades, es decir, yo embarqué en el vuelo del pasado jueves a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, es decir, pasada 12 horas, se procede a hacer un allanamiento en el dormitorio donde él vivía. Es exactamente un dormitorio, las fotos que circularon por redes sociales. Mi padre no sabía, porque nunca fue notificado, que era parte procesal de una investigación que puso nada menos que el ministro Iván Granda desde hace 10 meses, pareja de la ministra María Paula Romo, en la que además nunca fue notificado, irrumpiendo ya así el debido proceso. Mi padre fue detenido a las 11 de la noche, fue arrestado, y 4 horas después pudimos saber su paradero, a pesar de la insistencia de mi hermana, que estaba ahí al frente, de saber a dónde se lo llevaban, y no supimos sino apenas 4 horas después a dónde había sido trasladado. No pudimos acceder a su historial del Instituto de Seguridad Social, fue negado el historial médico para la audiencia. Mi padre sufrió años atrás un paro cardíaco, lo cual tiene serios problemas de salud y mantiene tratamientos permanentes en el IES sobre esta situación. Y una vez que le dieron las medidas sustitutivas, porque la fiscal jamás pudo probar, no tuvo una sola prueba de los supuestos hechos de los que se le acusan, las medidas sustitutivas, la audiencia terminó a las 11 de la noche y recién a las 4 de la mañana pudo salir de celda, porque el policía que tenía el parte se lo había llevado a su domicilio. Esas son las irregularidades que ahora son parte del expediente para la defensa técnica de mi padre. Asambleísta Rivadeneira, entonces, ¿de dónde salió la información, que no la digo yo, sino que trascendió, de que había un presupuesto manejo de alrededor de 6 millones de dólares en los últimos años en las cuentas de negocios supuestos de su papá?
Sí, gracias por decirlo, porque esto ha sido parte incluso de las portadas de los diarios de prensa como una acusación directa a haber descubierto una asociación ilícita, testaferrismo, entre otros. Mi padre demostró que tiene una sola cuenta de ahorros a la que no llega ni a $20. Mi padre es una persona jubilada de 62 años, el cual vive de su jubilación. Esa es la realidad y eso es lo que se está exponiendo en este preciso momento en el proceso judicial, lo cual además ha hecho evidente que esto no tiene nada que ver con un proceso de investigación judicial, sino con una represalia política por mi salida del país y por además haber sido acogida como asilada del gobierno mexicano. Asambleísta Rivadeneira, con los procesos que se siguen y se están siguiendo en contra de figuras importantes que representan a la Revolución Ciudadana, el exilio de algunas de estas figuras, otros, aun cuando tienen medidas sustitutivas acá en el país, como en el caso de la prefecta de Pichincha, igual siguen enfrentando estos procesos judiciales. ¿De qué manera van a afectar o afectan, aparte de su condición y la vulnerabilidad a la que están expuestas sus familias, la posibilidad de poder entrar al ruedo político y de poder lograr una buena participación y, por qué no, captar los diferentes estamentos del poder en las elecciones del 2021? ¿No los limita? Nosotros sabíamos cuando escogimos el camino de la oposición que esto no iba a ser fácil y después de las últimas elecciones seccionales demostramos que ser la primera fuerza política electoral del país nos exponía muchísimo más frente a las elecciones presidenciales del 2021. En ese marco se profundizó este seguimiento a los principales cuadros de la Revolución Ciudadana. Bien sabemos que Rafael Correa ha sido vetado de su participación en una reelección presidencial, pero cuando mencionó que estaba dispuesto a presentarse para vicepresidente o para parlamentario, prácticamente se aceleraron varios procesos judiciales para evitar por la vía judicial que pueda ser candidato. En efecto, otros cuadros que ahora seguimos trabajando desde el exilio en la organización política. Creemos fuertemente que estos golpes son maniobras burdas que caen por su propio peso. La población se da cuenta de eso y por eso vemos en las últimas encuestas cómo el presidente Moreno cae en picada, pero cómo además el correísmo gana adeptos dentro de la sociedad, especialmente de una clase media que ha visto mermada profundamente su condición de vida y sus derechos, mucho más las clases populares de este país. De tal manera que creemos hay una gran oportunidad de apostar a una mayoría parlamentaria y con un buen binomio presidencial a hacer nuevamente un plan programático que nos permita a varios sectores sociales, es decir, organizaciones políticas, organizaciones sociales que tienen en su mirada la restitución del Estado de Derecho y volver a un desarrollo del país, que lo dicen ya los indicadores a nivel mundial, pues podamos recuperar la patria. Y en ese sentido es un llamado también a la gran conformación de este frente, de la esperanza de este frente que nos permita en unidad, en una profunda unidad, porque la población ya no necesita saber de estas peleas entre correístas y anticorreístas. Me parece que eso es algo erróneo dentro de la política actual del país. Esto no se trata ya de disputas internas o si te quedaste o no te quedaste, si te fuiste o no te fuiste. Se trata de la patria. Vemos los indicadores de esta semana, nada más el aumento de la pobreza en nuestro país, que crece nuevamente la brecha de desigualdad. De tal manera que no podemos jugarnos solamente en una desquite político, lo que quiere decir el futuro de la patria. Pero ¿con qué cuadros? Perdónenme, porque no tienen de momento ningún candidato. Sus figuras, al menos de los visibles, de los más representativos, de los que han estado en la lucha, la mayoría están exiliados, tienen procesos judiciales. ¿En quién han pensado puede hacer ese binomio que entre a captar esa votación a la que usted hace referencia? Está viva y que de acuerdo a encuestadoras tienen de hecho un voto duro todavía a la Revolución Ciudadana. Los nombres los diremos en su momento adecuado, querida Luisa, porque especialmente si es que lo pensamos a decir, seguramente serán víctimas de esta persecución absurda. Sin embargo, hay cuadros políticos de hombres y mujeres que se han estado fogueando en la política nacional y en la política de las diferentes provincias durante este tiempo y han tomado mucha fuerza. Tenemos mucha esperanza y mucho optimismo en el próximo proceso electoral. Es ahí donde viene una nueva disputa de ideas, una nueva disputa de argumentos, pero sobre todo una nueva disputa de proyecto político para el país. Gabriela, un par de preguntas breves finales. No sé si Steven tenga alguna consulta. Una de ellas, ¿qué sabe usted de los compañeros que viajaron con usted a México? Y el complemento, ¿qué actividad va a desarrollar usted con su esposo para subsistir en México?
Gracias. Todos los compañeros que llegamos, es decir, 11 en total, incluidos nuestros 4 hijos menores de edad, estamos en el mismo lugar, hospedados de manera temporal, hasta poder ubicar y restituir la vida de cada uno de nosotros. Prácticamente llegamos con nuestras maletas por tiempo indefinido y sabemos además que nuestros hijos tienen que empezar tareas de escuela, tareas de educación, nosotros mismos retomar la vida. En esta semana ya fuimos otorgados el carnet o la cédula, digamos, de residentes permanentes, lo cual ya nos permite buscar espacios laborales para poder también sostener nuestra actividad familiar. Así que, bueno, poco a poco será, vamos recién 8 días acá, hemos sido acogidos con un cariño inmenso. Eso no resta la añoranza y la tristeza que tenemos de estar fuera de nuestra patria, pero bueno, el tiempo pasa y aquí estaremos firmes y seguiremos trabajando por lo que creemos, sí, sin claudicar en nuestras convicciones. Licenciada Rivadeneira, eso es lo que le quería preguntar. Muchas personas también se hacen la misma pregunta, ¿no? ¿En qué consiste la parte ya del asilo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer y desenvolverse normalmente allá? Y a algunos también les llama la atención de que cuando una persona generalmente tiene condición de asilado no puede hablar o referirse a temas políticos de otro país. ¿Cómo va esto? ¿Qué tipo de limitaciones ustedes tienen al respecto? Me parece precisiones acertadas, sobre todo para poder informar adecuadamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo en una de sus conferencias de prensa en esta semana, que en el caso de los ecuatorianos que estamos acá y en condición de asilados políticos, pues tenemos todo el apoyo y la acogida del gobierno mexicano en lo referente al respeto de nuestros derechos, como en los menores, especialmente salud, educación, en nuestro caso poder ejercer nuestros derechos y obligaciones también dentro del Estado mexicano. Al ser residentes permanentes, pues eso es lo que la ley nos ampara. Pero por otro lado, la condición de asilo político en sí mismo da el país asilante a una persona que ha sido privada y vulnerada de sus derechos en su país de origen. Eso quiere decir que al ser asilo político, pues los políticos podemos seguir ejerciendo nuestra actividad política, obviamente sin injerencia en el país asilante, más sí poder opinar sobre todos los temas referentes a política mundial, geopolítica y mucho más a las políticas referentes a nuestro propio país del que fuimos expulsados. De tal manera que en eso no hay ningún tipo de privación. Esta semana he tenido la oportunidad, después de estar 3 meses en la embajada y no haber dado ningún tipo de declaración, por respeto a los protocolos y tratados internacionales, hoy ya lo hago en condición de asilada política en territorio mexicano. Gracias a la asambleísta Gabriela Rivadeneira por estos minutos de su tiempo. Bueno, es feo decirle deseo suerte porque está fuera del país, donde es medio antipático decir eso, Gabriela, pero en todo caso un saludo muy cordial. Son las 9:18 y en algún otro momento estaremos comunicándonos. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes, a las órdenes siempre. Abrazo fuerte. Gracias.